Y yo quisiera en esta hora llevarlos a una reflexión de la palabra de Dios, con una lectura que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Capítulo 4. Vamos a leer dos porciones de ese capítulo, ¿sí? A partir del versículo 3. 4:3 y luego otro fragmento del mismo capítulo. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. A partir del versículo 14 del mismo capítulo, vamos a leer esta parte, y lo digo aprovechando que esta parábola Jesús la dio a una multitud de gente. Dio esa parábola. Y cuando el Señor dijo esto que acabo de leer, ahí terminó esa parte, y el Señor se apartó un poco, y los discípulos, o algunos fueron detrás de él, y le dijeron: Señor, explícanos la parábola, porque no la entendimos muy bien. Y entonces el Señor les dice esta segunda parte. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los junto al camino. Dice: estos son los que fueron sembrados en pedregales. Dice: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra y se hace infructuosa. Dice: los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. No sé si con la segunda explicación o con la explicación, la segunda parte que el Señor les hizo a los discípulos, y ahí ya le entendieron a Jesús. Pero yo les pregunto a usted si ya la entendió con la segunda explicación. ¿Le agarró más o menos? Y si no le agarró, pues vamos a tratar de agarrarle más, ¿no? Vamos a explicar un poquito lo que esto quiere decir. En primer lugar, hermanos, queremos decir que esta palabra que hemos leído es aplicada a las personas, ¿sí? A las personas individualmente, pero no nomás a las personas individualmente. También se puede aplicar a la iglesia o a las iglesias. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque Dios tiene también, así como de manera personal, la semilla es el evangelio, ¿sí? El sembrador es usted cuando va y siembra la palabra en personas, en familiares, etcétera. ¿Sí? El evangelio, lleva el evangelio y la persona recibe o no recibe la palabra. O la recibe y es como de los que la palabra cae junto al camino, como la semilla. ¿Qué pasa cuando la semilla cae junto al camino? ¿Qué pasa? Sí, porque está ahí a la vista, entonces cualquiera ve la semilla encima ahí.
Y entonces vienen las aves del cielo. ¿Cuáles son las aves del cielo? Los gorriones, ¿qué más? Los cuervos. Facilito, ¿verdad? Porque la semilla está a la vista. Pero si está sembrada, más o menos escondidita, no fácil se la come, ¿verdad? Las aves del cielo. Ok, entonces ahorita vamos a considerar esas 4 maneras o 4 estados o situaciones donde la semilla cae. Y entonces, acuérdense que cuando la semilla cae en la tierra es como los corazones, ¿sí? Son como 4 tipos de corazones. El corazón que es como el tipo del camino. Todavía la semilla no cae en el camino, cuando ya el pajarito ya la vio y dijo, esta yo me la voy a comer. Y como no hay nada que la proteja allí, no hay tierrita que la proteja, viene rapidito y se la come, ¿no? Entonces hay gente que recibe así la palabra, ¿verdad? Cualquiera le quita el mensaje. Termina el domingo aquí la palabra de Dios y se sale y cualquiera le dice, ¿dónde andabas? No, pues fue a la iglesia. Qué ocurrente, pues mejor hubieras estado acá, mira, vente para acá. Y el mensaje se lo come el diablo rapidito. No alcanza a ni siquiera entrar poquito a la tierra, al corazón, decir, ¿no será que sí es cierto esta palabra? ¿No será que Dios me está hablando aquí? No hay nada rápido, ¿verdad? Así como llegó la palabra, se recibe, pero encima totalmente no conecta con el corazón. De manera que cualquier persona te puede quitar, le puede quitar pues a alguien el evangelio. Pero también, hermanos, decíamos ahorita que esa palabra va en lo individual a las personas, pero también como iglesia. Como iglesia. Entonces, si bien a nivel individual la palabra de Dios o el evangelio es la semilla, para una iglesia es una visión, es un llamado, es una vocación, es una asignación de parte de Dios. No sé si me estoy explicando. Vamos a hacer un paralelo, pues. Al mismo tiempo, esta parábola se aplica en lo personal, como el evangelio. Cuando usted va a hablarle a alguien del evangelio, usted lleva, ¿qué? La semilla de la palabra de Dios. Y la persona puede recibir la palabra o no recibirla. Puede que caiga así como no, qué bonito, pero al rato da la media vuelta y se le olvidó lo que usted le dijo. ¿Le ha pasado con alguien o no? Lo oye a usted y usted dice, pues lástima palabra que me aventé aquí porque ni me oyó. O nomás puso una sonrisita y al rato como si nada le hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Satanás viene y se come el mensaje, se come la palabra. Pero también, hermanos, el Señor manda una palabra, ya no hablemos de lo individual, sino de lo colectivo. Vida es una iglesia, ¿verdad? Una congregación. Yo les pregunto, ¿tendrá Dios un llamado, una vocación, una asignación para esta iglesia? Yo no. Es un problema a veces que estemos comparando nuestra iglesia con otras iglesias. No, y cómo allá esto, y cómo allá sí, y cómo aquí no, y cosas así. Tenemos que entender, hermanos, que Dios da asignaciones a las iglesias. Dios así trabaja. Si usted lee ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, usted va a encontrar las 7 iglesias de Asia, ¿no? La iglesia de la Odisea, a la de Pérgamo, ¿verdad? A la de Éfeso. Son 7 iglesias diferentes que están en el territorio de Asia, y el Señor se dirige a esas iglesias. Y entonces, parte de lo que dice el Señor cuando se dirige a esas iglesias, dice, iglesia fulanita de tal, dice, yo conozco tus obras, yo sé qué estás haciendo. Y como diciendo, y admiro lo que haces, ¿verdad? Tu valor, tu desempeño, qué bien has entendido tu llamado como iglesia y esto y lo otro. Y el Señor resalta aquello que esa iglesia está haciendo. Pero luego, claro, el mensaje tiene un propósito ahí. Dice, pero tengo contra ti, dice después. ¿Qué? Que has dejado tu primer amor, que has permitido que el pecado inunde la iglesia y no haces nada por
por combatirlo, por ejemplo, ¿verdad? Porque has buscado las riquezas y te has olvidado de mi palabra. Entonces el Señor tiene ahí un mensaje de exhortación para la iglesia. Y luego el Señor al final dice, a cada iglesia le dice, pero ahora te estoy proponiendo que dejes estas prácticas, que olvides aquello, que te vuelvas, y empieza el Señor a dar la propuesta de solución a esa iglesia. Pero el énfasis que yo hago en este tema de las iglesias es que a cada una se dirige el Señor, yo conozco tus obras. Y sé tu llamado, sé tu vocación, sé en qué estás trabajando y está funcionando. Sé que aunque has tenido tribulaciones, has tenido pruebas, te has sobrepuesto a la tribulación y estás trabajando y no has negado mi nombre. Y entonces el Señor resalta esto. ¿Se fijan? A cada iglesia le dice cosas diferentes. Amén. Y entonces, hermanos, Dios tiene un trato especial con nosotros como iglesia. Amén. Así como iglesia vida. ¿O no sabrá el Dios que esta es una iglesia, aunque hay una iglesia universal, todos somos hijos de, bueno, no todos, ¿no? Pero los que estamos sirviéndole al Señor es una iglesia en concepto universal. Pero Dios tiene establecido a la iglesia de Éfeso, de Esmirna y a la iglesia de vida. Diciéndolo así, en este tiempo, aquí en este lugar geográfico, en este país, con este grupo Dios tiene un trato especial. Ahorita lo decía Ray, ¿dónde está Ray? Dice Ray, es que el Señor nos llamó a algo, ¿verdad? Y el Señor nos asignó, el Señor nos llamó, nos inspiró, nos abrió puertas, nos movió para que hiciéramos determinadas cosas. Amén. Y Dios no le va a demandar a algunas iglesias lo que nos está demandando a nosotros. Ni nos va a demandar a nosotros cosas que no nos asignó el Señor a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar, apropiarnos de esa palabra que es como una semilla. Y que no se quede la semilla, ¿en dónde? En el camino. Porque ¿qué pasa con la semilla que cae en el camino? Se la comen los pájaros. Pero aquí dice, es Satanás que viene y se roba la palabra, se roba la asignación, se roba el llamado, se roba la vocación, se roba. Y entonces la gente dice, no, porque es que allá no hacen esto. Déjalo de allá. ¿Qué te está asignando el Señor? ¿Qué te está estableciendo el Señor personalmente como el Evangelio, pero también como iglesia de manera corporativa? ¿Me están siguiendo, hermanos, en este punto? Vamos a ver. Hermanos, el diablo tiene clara la asignación que tú tienes como persona y también como miembro de esta iglesia. ¿Y qué es lo que Satanás quiere hacer? Quitarte, robarte, paralizar, bloquearte en tu asignación. Porque cuando tú no sigues tu asignación, tu vocación, pues estás perdido. Agarras para cualquier lado, es igual, ¿no? Si vas para Nogales, pues vamos para Nogales. Si vamos para el sur, vamos para el sur. Pero ¿cuál es el sentido? Amén. ¿Para dónde vamos nosotros como iglesia? ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando Moisés nació, ¿tenía una asignación, sí o no? ¿Dios tenía un llamado para Moisés en algún momento de su vida? ¿Qué iba a hacer Dios con Moisés? Iba a ser el libertador de Israel, sacarlo de Egipto y llevarlo a Canaán. ¿Se le ocurrió a Dios hacer eso con Moisés cuando ya estaba grandote? ¿Bigotón? No. Desde antes de que naciera ya había un llamado, una vocación, una asignación. Y entonces yo le pregunto, Satanás atacó a Moisés ¿desde cuándo? Desde que estaba chiquito, ¿verdad? El faraón quería matar a todos los niños de esa edad, ¿verdad? Porque no quería competencia en su momento, ¿verdad? Pero Dios protegió la vida de Moisés. Y en el camino, cuando ya iban caminando en el desierto, muchos desertores o muchos enemigos rebeldes en el caminar, en el desierto, se levantaron contra Moisés para matarlo. ¿Pero quién defendió a Moisés? Dios lo defendió. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque había un llamado, porque había una vocación. Y entonces, como Satanás sabe de lo que tú eres capaz, por lo que Dios ya puso dentro de ti, entonces va a bloquearte en todo, te va a distraer, te va a poner trabas, te va a poner distractores por todos lados para que uno abandone la asignación que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a pensar, dice,
Esta parábola muestra, decíamos ahorita, 4 estados diferentes donde cae la semilla, y la primera dice junto al camino. Dice, son los que, sembrada la palabra, la oyen, y Satanás viene y la quita de sus corazones. Amén. El enemigo, hermanos, lo primero que va a poner en tu vida es argumentos. Óigame bien. Número 1, junto al camino. ¿Cómo quita Satanás el llamado, la vocación, la palabra que Dios plantó, que Dios puso? Con argumentos. ¿Se acuerdan el argumento que tuvo Eva y Adán en el huerto? El Señor le dijo, no coman de este árbol, porque el día que comieren, de cierto morirán. Pero pueden comer de todos los árboles, nomás de este no. ¿Se acuerdan? Y entonces Satanás viene y se presenta y empieza a dialogar con ellos, ¿verdad? Y entonces dice Satanás, con que Dios ha dicho que si comen de este árbol, tal y cual. Con que Dios, como diciendo, ¿a poco creen ustedes eso? ¿No? No, porque Dios nos dijo, pero apenas a usted se le ocurre creer eso. ¿Ah? Y entonces dialogan y al final, ¿qué terminan haciendo? Pues lo que Satanás dijo, porque Satanás siempre busca argumentos, poner argumentos. Y hermano, si tú no estás haciendo, fíjate bien lo que te voy a decir, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios en base a la asignación que Dios te dio, a través de la palabra, o a través de un líder, o a través de los pastores, o a través de lo que sea, ¿no? Bíblicamente hablando, entonces tú vas a tener un argumento. No, pero es que a mí me parece, es que yo creo, no me gusta, lo que sea. Y entonces dice, bueno, está bien, pero ¿qué hace Satanás con el que no tiene la semilla plantada pues, de la asignación? Pues va a hacer Satanás lo que él quiera con esa persona. Que cuando la semilla se siembra, amén, y cuando la semilla cae en tierra buena, ¿qué ocurre? A ver, alguien que me diga un poquito aquí. ¿Qué pasa cuando la semilla cae, pero cae en la tierra? ¿Qué pasa pronto? Pero antes, no tan rápido. ¿Qué pasa pronto? La semilla hace ¿qué con la tierra? O sea, se pega pues. Se pega. Piensen, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Las mujeres que no se pueden embarazar. Es más, sí se embarazan. Es embarazo positiva. Pero ¿qué pasa a los días? No se pegó. ¿Verdad? No se pegó, no se anidó, no se pegó en el útero, pues. En cuanto se pega biológicamente, empieza la madre a darle toda la savia, toda la alimentación y empieza a crecer. Pero cuando se fecunda, pero no se pega, es un aborto. Y cuando la palabra de Dios no se pega en nosotros, cuando el llamado, la vocación no se pega en nosotros, se va a producir un aborto. Y entonces no vamos a tener fructificación. La buena semilla se pega a la tierra y cuando ya se engancha a la tierra, hay plantitas que bien rápido sale el brotito verde, ¿verdad? ¿Quién le gusta la siembra de cosas en su casa, jardinería? Todos los días le damos vueltas a ver cómo está, a ver si ya salió el brotito. ¿O no es cierto? Ya ve los mangos ahí, pero está más grande el fruto que la matita, pues, pero ya él ve mangos, ¿no? Pues qué bonito, hermanos, porque cuando empieza a salir broto es porque ya se está formando la raíz. ¿Y la raíz de dónde se está alimentando? De la tierra. Dios es como la savia, pues, ¿no? Amén. Por eso dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dios es la raíz nuestra, el que nos alimenta. Amén. Pero el diablo, hermanos, quita tu vocación, quita tu llamado, quita tu deseo, tu pasión, la quita rápido para que no eche raíz, pues. Porque si echa raíz, pues ya va a empezar ahí. A veces, ahora que hemos andado desmontando el quelitito, dice, y al rato para sacarlo hasta con la retro, porque ya no se deja. Cuando echa raíz. Pero cuando recién cae, si no tenemos cuidado, el diablo va a traer argumentos a nuestra vida, rapidito. Y empezamos a cuestionar con que Dios ha dicho, con que esto y con que el otro, y entonces nos sesgamos y no echamos raíz. Amén. Y hermanos, yo lo digo de manera personal, como no nomás es el evangelio, porque tú puedes ser cristiano. No, pues sí, la palabra ya eres cristiano y demás, pero como cristiano, Dios nos llama a algo, pues.
No nos vamos a ser salvos. No fuimos llamados para autocomplacernos. Amén. Fuimos llamados para complacer el corazón de Dios. Y si tú complaces el corazón de Dios, te va a ir bien. Porque los planes de Dios, la gracia de Dios va a fluir en tu vida. Dice la Escritura que tengamos el corazón del Señor. ¿Ya? Que abracemos lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando lo hacemos, hermanos, nos va a ir bien. El enemigo no quiere que tú uses tu vida, tu cuerpo, tus manos, tu cerebro para honrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él quiere que lo honres a él. Bueno, a él, no arriba, ¿no? Satanás quiere que lo honres a él. Y entonces le da mucho celo que tú honres a Dios. Que tú vayas y ores por alguien y los salves, los sanes, los liberes, ¿verdad? Y uses todo el recurso de Dios. Al diablo le da mucho coraje. Entonces por eso hace su lucha para que tú no eches raíces en la tierra de Dios, ¿verdad? Y que Dios te pueda nutrir con todo lo que Él tiene para tu vida. Amén. Entonces, el propósito de Satanás es neutralizar tu vida como cristiano. ¿Qué es neutralizar? Pues que seas una persona pasiva, autocomplaciente, infructífero. Si algo, la palabra que más le gusta a Dios, o una de las que más le gusta, es la palabra fruto a Dios. La palabra fruto. Para un hortelano, ¿qué es lo que más le gusta? Hortelano viene de huerta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estoy bien? Hortelano viene de una huerta, pues, ¿no? Entonces, al que tiene una huerta, ¿qué es lo que más le gusta de la huerta? ¿De hierbar? Pues no. Regar con todo el frillazo ahí, con los pies helados ahí. ¿Será lo que más le gusta? ¿Por qué lucha? ¿Por qué trabaja? Porque espera, ¿qué espera? Fruto. Y Dios espera también nosotros fruto. Amén. Pero Satanás no quiere que tengamos fruto. Amén. Y hermanos, Satanás quiere que mientras la iglesia duerme, él trabaja. Fíjense lo que pasa. Él dice, así dormiditos se ven más bonitos. Amén. Sin visión, sin propósito. Porque hay mucho potencial en los hijos de Dios. Pero el diablo mantiene adormecida a la iglesia. Dice, ahí quédate tú dormidita mientras yo voy y corrompo a tus hijos. Mientras yo voy y corrompo a la sociedad, corrompo al mundo, ¿verdad? Entonces ahí tiene a los hermanos opinando sobre cosas de la palabra. No, es que la Biblia dice. Pues sí, pues ¿de qué sirve? No, es que la doctrina fulana. Es que yo no estoy de acuerdo con aquello. Por esto sí. Y dice diablo, síganle alegando ahí, sigan siendo muy sabios dentro. Pero allá afuera yo sigo haciendo mi trabajo de pervertir a la sociedad. Y ya lo hace muy bien. ¿Qué usa Satanás para hacer todo esto? Pues usa todo lo que se pueden imaginar. Los medios de comunicación, usa el internet, usa las cámaras de diputados, la cámara de senadores para hacer leyes que deshonran a Dios. Usa los teatros, usa los parques, usa las marchas que van por todos los bulevares. ¿Ya? Y los cristianos no nos podemos poner de acuerdo para hacer nada de eso. ¿Cómo la ven? ¿Estamos bien o qué estará pasando? ¿No será que el diablo se comió la semilla porque no cayó en buena tierra y se forjó, ¿verdad? Y decir, Señor, estamos dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Verdad? Amén. La mejor manera de honrar a Dios, la mejor manera de adorar a Dios es sirviéndole. Esa es la mejor manera. Y si estamos, hermanos, deseando ahorrar, tener cosas, comprar cosas y para acá y para allá, y eso nos distrae, no estamos dándole la honra a Dios. Busca primeramente el reino de Dios, dice la Escritura. Y el Señor va a añadir aquellas cosas que nos hacen falta. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Qué es lo que nos apasiona? Y a veces si pudiéramos entender, hermano, cómo ofrendamos nuestra vida. ¿Y ofrendar la vida qué es? ¿Ofrendar qué? Tiempo, ¿qué más? Dinero, recursos, esfuerzo, nuestros sueños, nuestras pasiones. Si las ofrendamos en las manos de Dios, esa es la vida abundante del cristiano. Ese es el verdadero gozo.
Yo no me puedo explicar, y si me lo explico también, cómo, y lo he mencionado varias veces, cómo Pablo y Silas estaban gozosos, a ver, con la espalda hecha pedazos, por los latigazos, por andar predicando el evangelio y cantando alabanza a la medianoche. ¿Quién entiende eso? A ver. Y salen de ahí gozosos de haber sido tenidos por dignos de predicar el evangelio. ¿Cómo la ven? ¿Qué es entonces el verdadero sentido de la vida cristiana? ¿Cuál es el verdadero gozo? ¿Quién les arrancaría el gozo a esta gente? ¿Quién se lo arranca? Si los azotes no se los arrancaron el gozo. Pero el que busca las cosas de este mundo, persigue las cosas de este mundo, y las cosas de Dios son, pues si tengo tiempo, si tengo chancita, si no doblo turno, y cosas por el estilo. Eso nos roba, de eso depende el realizarnos en la vida. Amén. Cuando Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Yo creo que cuando él lo estaba diciendo, estaba recordando por todo lo que él pasó. Era un hombre grande, Pablo, preparado para ser gente, para tener cualquier puesto en el gobierno, pues. Pero él se fue por ahí. Él dijo, renunció a todas las cosas que él podía tener por honrar a Dios con su vida. Amén. Y yo creo que es tiempo, hermanos, de revisar, porque a veces podemos decir, no, a los que se les comió la semilla en el camino, ¿no será que a nosotros también nos ha pasado eso? En la vocación, en el llamado, en la asignación. ¿Cuál es tu asignación? Porque cuando tenemos clara la asignación, hermanos, de lo que Dios nos llamó a hacer, eso soñamos, eso vivimos, eso comemos, eso cenamos. Ya está el hermano hablando de lo mismo otra vez. Ya está hablando del cerro otra vez, de Ray. Ya está hablando de que el Señor lo libró de las drogas. Ya que le cambie, diría alguien. Pero no le pares, Ray. No le pares. Amén. ¿Cuántos corazones, cuántas personas han oído tu testimonio y ya están pensando seriamente que necesitan que les pase lo que te pasó a ti? Amén. Que esa semilla no te la robe Satanás. Que no tengamos que oír nunca el testimonio. Y Ray, ¿sabe qué pasaría con Ray? Que esa semilla nunca te la coma Satanás. Nunca, nunca, nunca. Aférrate a eso. Amén. Tener claro, hermanos, nuestro llamado. Amén. Y ¿ustedes será del que el diablo le comió la semilla y la vocación? No sé. Pero está también los de Entre Pedregales, es otro estado, donde sí cayó la semilla y sí nació y sí brotó. Vamos bien, diría alguien. Pero dice que al momento recibieron la palabra con gozo. O sea, nació la palabra. Pero ¿qué pasó después? Pero no echaron raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, la vida cristiana no es solo comodidad, no es solo disfrute, ¿verdad? También consiste en pasar por dificultades. ¿Cuántos saben eso? Dice la Escritura, el Señor le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Es decir, van a venir dificultades, van a venir. No es por si vienen, no, van a venir las dificultades. Entonces el cristiano, hermanos, las tiene que esperar las dificultades. Las tiene que esperar, ¿o no? Cuando tú peleas con un ejército, debes de conocer las armas que van a usar ellos, ¿sí o no? Porque si no las conoces, por más que te armes tú, por más que ya hagas armas y todo, no es así. Pregúntale a cualquier oficial del ejército, hasta el más bajo rango, sabe eso, que el ejército tiene que conocer que las artimañas, las armas con las que el enemigo lo va a atacar a uno. Entonces cuando uno está en sus laureles, ¿verdad? Muy gozoso y muy gloria a Dios y qué bonito, y me dieron trabajo y me aumentaron el sueldo y Dios me sanó, está bien todo eso. Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si en lugar de aumentarte el sueldo te corren? A ver. No, pues ya se acabó el gozo, ¿no? Entonces, hermano, el diablo no le preocupan los hermanos que se gozan, porque dice, vamos a ver si es cierto, chiquito, cuando te mande esta prueba, ahí vamos a ver. Amén. ¿Cómo la ves? No sé si estoy siendo muy amarillista yo, pues, pero el diablo sabe bien esto.
Te da chance, órale, gózate, bríncale. Y en el tiempo de la alabanza, gózale, brinca lo más alto que puedas. Pero hoy te quiero ver cuando venga el problema. Amén. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? ¿Qué dice la Biblia? Estaban gozosos, dice, ¿verdad? Unánimes juntos, y vino el Espíritu Santo y hablaron lenguas y brincaron y saltaron y todo lo que usted quiera. Qué bonito, sí. Y está bueno, sí. Pero luego si usted se va adentrando, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, se va poniendo más, el panorama más complicado. Que al rato están en la cárcel, que al rato matan a uno ahí a pedradas en la plaza. Y entonces, ¿qué hace el que no está bien con buena raíz? Dice, patitas, ¿para cuándo son? Y entonces dice, pues yo pensaba que era todo muy suave, también que iba todo. Entonces, no es el evangelio que me predicaron a mí, dice luego, ¿no? A mí me dijeron que no iba a tener problemas. Entonces te predicaron mal. Amén. Entonces, hermano, Satanás le gustan mucho las iglesias que no tienen profundidad. Le gusta mucho a Satanás las iglesias donde los hermanos con cualquier cosita se enojan y se van. Se enojan cuando el pastor exhorta o amonesta o corrige o disciplina. Se enojan. Dicen, allá está más fácil. Y ahí va, para allá, a otra parte. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. No es nuestro evangelio, es la palabra de Dios. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Cómo es el que no tiene raíz? ¿Cómo es? Hay plantas que flotan, ¿se han visto? Y tienen raíz, pero están en el agua, no están en la tierra. Entonces se mueve el agua y se mueve la planta, ¿no? Para allá, para todos lados, ¿no? Entonces, hermano, cuidado con los hermanos emocionalistas. No estamos hablando de que no hay que emocionarse. Las emociones son buenas. Pero cuando dependemos de las emociones nos juegan, ¿qué nos juegan? Malas pasadas. Porque ahorita podemos estar muy emocionados con un proyecto. ¿Y qué hacemos al rato? Cuando se empiezan a complicar las cosas, ¿qué hacemos? Abandonamos. ¿Qué abandonamos? A ver, voy a repetir esto. Si Dios trajo, ya hablando como iglesia, como cristianos ya no es el evangelio, ya lo tenemos el evangelio, ya somos cristianos, etc. Ahora viene la palabra que es una asignación. Ahí viene la palabra que es un llamado a una iglesia, a un determinado ministerio, a un énfasis como iglesia. Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Se roba la semilla, la quita la semilla, ¿verdad? Y no permite que dé fruto, pues. Entonces, si tú estás emocionado, no te asustes, no estoy diciendo que ya no te emociones, pero tienes que darte cuenta si en tu vida hay raíz. Y para que haya raíz, necesita haber también profundidad en nosotros. Porque si tú no conoces palabra de Dios, si tú no conoces los principios, si tú no conoces los mandamientos, si tú no estás aplicando los principios, los mandamientos, las ordenanzas de la palabra de Dios, entonces, pues ya sabes lo que va a pasar. Cualquier cosa te va a mover, te va a sacudir. Hermanos, yo creo que la vida cristiana hay que vivirla con profundidad. Amén. ¿Qué le pasa a una palmera cuando viene ¿cómo se llama? El ciclón? ¿Han visto palmeras? Si no, así, la han visto en algún documental o la han visto en algunas noticias. ¿Cómo le hace qué pasa con la palmera? ¿Está fija así aunque venga el viento? No. Dijo la hermana, se dobla, ¿verdad? Pero la raíz, ¿cómo está? Donde mismito está. En cuanto se vaya el viento, otra vez. Burló la tempestad, burló el ciclón, ¿verdad? Porque tenía raíz. Casi todos los árboles grandes así, la misma, ¿cómo se llama? La misma distancia que hay del suelo a la parte final del árbol es lo que está de ahí hacia abajo, o hacia los lados, hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene que tener fuerza para mantenerse con todas las pruebas que el enemigo manda, ¿verdad? Pero dice la Biblia, cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de justicia, el premio por haber permanecido en medio de la situación. Hermanos, la otra tierra, ¿cuál llevamos ya? La semilla cayó cayó en el camino. Luego cayó entre, ¿qué dijimos ahorita? Entre pedregales, ¿verdad? Y entonces cuando viene cualquier problemita, como no tiene raíz o no está profunda la raíz,
se seca, vienen los problemas y lo secan, ¿verdad? Entonces está el otro que es, la semilla cayó entre espinos. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir infructuosa? Que no da fruto, eso quiere decir. Y hay una palabra que me llama la atención aquí, dice, y el engaño de las riquezas. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿es malo tener dinero? No. Pero hay cosas engañosas en las riquezas también. Amén. O sea, Dios no está en contra de la riqueza. El asunto es, ¿qué lugar ocupa esa riqueza? ¿Qué tiempo nos ocupa esa riqueza? ¿Sí me explico? ¿Qué hay en el centro de nosotros? ¿La riqueza o están los planes de Dios? ¿Qué es lo que hay? Amén. Entonces, dice el que cayó entre espinos, dice, son aquellos que van creciendo, echan cierta raíz, pero al ir creciendo, ¿han visto ustedes plantas que están en medio de las espinas? ¿Sí han visto? O sea, las espinas la ahogan, no pueden crecer. Hay otras ramas también que evitan que la planta crezca. Son como plagas, ¿verdad? ¿Alguien conoce la correhuela? ¿La conocen? Ya ve, ¿conoce la correhuela, no, Tomás? ¿Cómo no la conocer, verdad? Correhuela se llama una planta que crece bien rápido y aplasta, ahoga, encierra y la planta no puede crecer. Y es una plaga que echa a perder toda una cosecha, puede ser. Entonces, hermanos, dice la Escritura, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. Hermanos, entonces esto nos dice que el Señor nos da a nosotros la capacidad de hacer riquezas para. Amén. Para. Dice, a fin de cumplir el pacto, ¿verdad? Que nos confirmó. ¿Y cuál es el pacto que tenemos? ¿Cuál es la asignación que tenemos? ¿Cuál es el llamado que tenemos? Cuando, hermanos, el dinero sirve para muchas cosas, menos para cumplir el pacto con Dios, menos para abonarle al proyecto de Dios en nosotros, en nuestra asignación o en nuestro llamado, sería una vida estéril. ¿Quién prefiere tener dinero y no tener a Dios en su corazón? ¿Están seguros? Porque mucha gente prefiere lo otro, Y a lo mejor no lo dice con palabras, pero sus actos demuestran que es más importante para ellos que las riquezas, porque las riquezas, hermano, no nos llegan así nomás. ¿Qué agarran de nosotros las riquezas? A ver, díganme, ¿qué agarran de nosotros? ¿Qué nos absorben? ¿Qué nos chupan las riquezas? El tiempo, porque hay que administrarlo, y luego más tiempo, y luego más tiempo, ¿y qué más? ¿Qué más absorbe de nosotros? Las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué las emociones? Nadie anda jijiji porque tengo mucho dinero. Dice, me lo van a robar y el otro que hicieron con él y cómo le vamos a hacer. Y luego la hacienda y por todos lados las emociones. Y luego no puede dormir porque el que tiene dinero quiere más dinero. Amén. Tan a gusto que duerme el que gana el mínimo, ¿no? Pues no sé si duerme a gusto, ¿no? Pero no está pensando en quién se lo va a robar. Amén. Pero hermanos, imagínate tú que uno dijera, Señor, todo es tuyo. Como dijo, ¿verdad? El salmista, ¿no? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, le damos. Es para ti, es para tu obra, es para el llamado, es para la vocación. ¿Ah? Alguien tal vez diga, Señor, si tú me dieras dinero, yo lo dedicaría a tal cosa, a una vocación, a un llamado. ¿Quién podría decir esto? Pero no me levante la mano porque no lo quiero hacer pecar. Sí, no sé, que levanten las dos manos y al rato pase y bye, Señor. Ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pero qué bonito, ¿no? Decir, yo recibí esto y es para el Señor. Nadie, un verdadero cristiano, hermanos, no está para andar juntando dinero. Para cuando se muera. Y no para que, puros pleitos, porque no dejan otra cosa cuando se muere. Si usted tiene dinero, hermano, cómaselo, gástelo, inviértalo en la obra de Dios, o no lo deje, puros pleitos. No se imagina cuántas cosas tenemos que enfrentar para andar arreglando cosas familiares porque puros pleitos. ¿Ah?
Entonces, ¿qué va a hacer con el dinero? Y se puso a pensar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues hermano, si no está clara, fíjate bien, si no está clara su vocación, si no está clara su asignación, si no sabe usted para dónde va en las manos de Dios como iglesia, su riqueza, su economía, sus finanzas son inciertas y no honran a Dios. ¿Cómo ven? Pero si usted tiene clara su asignación, usted sabe bien para dónde va esa riqueza. Amén. Y esa riqueza tendrá honra. Tendrá honra. Miren, quiero leerles este texto. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo quiero que discierna este texto. Dice, yo los elegí a ustedes a mí no, yo a ustedes. Y dice también, los he puesto para que lleven mucho fruto y ese fruto permanezca. Pero no se queda ahí. Dice, ¿para qué? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. ¿Qué significa esto, hermanos? Dios me puso una asignación. No sé si me estoy explicando con asignación. Por ejemplo, los que tienen claro qué van a hacer con su vida en la obra de Dios. Si hace falta aclarar, la obra de Dios, el trabajo en la obra de Dios no es ir a los cultos y volverse para su casa. Eso no es trabajar en la obra de Dios. Es bueno, sí, pero eso no es trabajar en la obra de Dios. ¿Sí sabían ustedes eso? Imagínense que el hermano Tomás, que trabajó en el campo y todo, va de su casa y la hermana Estela le hace lonche, ¿verdad? Y se lleva el catre. Y se le olvida la pala en su casa, pero no se le olvida el lonche ni el catre, ¿no? Y entonces se va a trabajar. Y llega allá y se acuesta en el catre y se come el lonche, ¿no? O al revés. Y ya que llega la hora, se viene para su casa. El hermano trabajó. Entonces, ¿sí sabe por qué hago la comparación? Entonces, el cristiano que va y viene a la iglesia, y no estoy quitándole el mérito a venir a la casa de Dios. Hay que venir a celebrar lo que Dios está haciendo conmigo, como iglesia, como equipo, como cuerpo, allá afuera, allá en el centro de rehabilitación, allá en el hospital, allá en el parque, allá en la célula de evangelización, donde Dios lo esté usando a usted. Eso es trabajar en la obra de Dios. Y cuando usted trabaja en la obra de Dios, ¿qué hace el diablo? A ver, yo quiero que me diga usted, ¿qué hace el diablo? Se ríe, se enoja. ¿Y qué quiere el diablo? Que usted deje lo que está haciendo, que le va a poner trabas, problemas. Y entonces es cuando el que no tiene raíz se desanima. No, los hermanos se burlaron de mí. No, que fui solo yo y los demás ni fueron. Yo nomás llevé galletas y nadie llevó nada. Y el diablo empieza a meter un montón de cosas. ¿Ah? Entonces, hermano, eso es lo que le preocupa al diablo. No que usted venga aquí a la iglesia, nomás. El diablo sigue yendo, sigue opinando, sigue juzgando la prédica del pastor, ¿verdad? No hay problema, hasta ahí. Pero cuando usted sale, cuando usted se va decidido o decidida, y usted va preparado, usted toma control de sus bienes, esto es para honrar a Dios. Estos 200 pesos de gasolina son para ir a tal lugar donde Dios se va a mover allí. Ahí está el diablo, ya se enojó. Amén. Y entonces el Señor dice, los he puesto para que lleven, ¿qué? Mucho fruto, y el fruto permanezca. O sea que miren, hermanos, ustedes han oído la frase que dice carrera de caballo, parada de burro. ¿Sí sabe usted qué es eso? Y también sabe lo que quiere decir llamarada de petate. No sabe qué es petate, pero sí se sabe el dicho, ¿verdad? Entonces, hermano, esto al diablo también le gusta. Sí, que se anime, que se emocione, que vaya una vez al centro, vaya una vez al hospital, pero al rato ya no va a querer saber nada. ¿Por qué? Porque el diablo ya le estorbó, ya le puso trabajo, le puso otro compromiso, le dio gripa, y etcétera. Y abandona
abandona. Pero dice la Biblia, para que el fruto permanezca. Tu llamado, tu vocación permanezca y dale en medio de problemas. Está fácil, Isaac, dale y dale todos los días, está fácil. No hay problema, o sí hay problemas. Un montón de problemas. Si queremos usar nuestro llamado, nuestra vocación, hermanos, va a sobrar quien nos estorbe. No vengas a decirle a nadie, ni a tu líder, menos a Dios. Señor, yo quería, pero fíjate lo que me pasó. Ni le digas a Dios eso. Ni a tu líder tampoco. Admiro a quien, aún en medio de la enfermedad, se faja y dice, yo voy a ir. Yo voy a hacer esto. Me siento mal, pero en el nombre del Señor, Dios me va a ayudar. Amén. ¿A poco creen que los discípulos que están en la palabra de Dios nos ponemos a leer Hechos y nos emocionamos? Leemos el Hecho comiendo palomita y todo, pero a ellos no les estaba yendo así. Y no paraban. Amén. Caminaban, avanzaban y decían, y si muero, que muera. Va a ser un honor. ¿No decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Decía Pablo, y él lo decía en convencimiento, hermanos, de que todo lo que él tenía era para honrar a Dios. Amén. Y entonces, hermano, la cuarta cosa, la cuarta forma el panorama es en buena tierra, donde cayó la semilla, ¿verdad? En buena tierra, junto al camino, entre pedregales, entre espinos, pero también está la que cayó en buena tierra. ¿A quién le gustaría estar? ¿A quién le gustaría tener su corazón como si fuera buena tierra? Donde cae la semilla, miren, cae la semilla y nuestro corazón, que es la tierra, hace así, miren. Agarra la semilla, rápido, antes que ¿qué? Antes de que venga Satanás y la robe. Y hermanos, cuando alguien, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel que es caer en buena tierra? ¿Quién es aquel cristiano que es como la buena tierra? Aquel, hermanos, que cuando viene la palabra o viene el llamado, la asignación, el ministerio fulano de tal, lo que Dios te haya dado a través de alguien, ¿qué hace? Lo abraza, lo cree, amén, lo protege, porque sabe que viene de parte de Dios. Amén. Y entonces él entiende que nuestra felicidad como cristianos depende de la medida en que Dios nos use para sus fines. Esa es la felicidad verdadera. Cuando yo sé que Dios me está usando para sus fines, esa es la mayor felicidad, y es la que permanece aún en medio de la prueba, de la dificultad, de la tribulación, de la enfermedad, de pase lo que pase. Es cuando digo, Señor, gracias porque me estás usando. Gracias porque tengo ese honor de que esté siendo usado por ti y no me voy a detener ante nada. Amén. Es aquel cristiano, hermanos, que echa raíces en su vida. Amén. ¿Y cómo se echa raíces? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Y también se echa raíces con capacitarse, ¿verdad? Para tener habilidades para trabajar en la obra de Dios. Esto es parte también. Amén. Entonces, echar raíces, hermanos, tiene que ver con convicciones, tiene que ver con conocimiento. Que no venga Satanás y te diga otra cosa y le creas a él, porque tú has conocido la buena palabra de Dios, agradable y perfecta. La has conocido. Amén. Aquel, hermanos, que cuando viene la prueba, ya saben que vendría la prueba. Y la están esperando. Como diciendo, ¿con qué eso? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Cuando Satanás se le apareció a Jesús allá en el monte, en el desierto allá, ¿sabía Jesús que Satanás vendría o no? Claro que sabía. ¿Y con qué estaba preparado Jesús? Con la palabra. ¿Y cómo le dijo rapidito? ¿Cómo le dijo? Ante la primera provocación, ante la primera prueba, la primera tentación, Satanás creyendo que va a funcionar, y lo primero que Jesús le dice, escrito está. ¿Está preparado? Y usted se debe preparar. Amén. Porque la palabra de Dios es lámpara, es luz, nos alumbra. Podemos decir no al pecado rápido, porque la palabra de Dios nos da esa seguridad. Y cuando decimos no al pecado, hay fiesta en el cielo. Amén. Hay gozo en el cielo porque estamos venciendo con esa palabra que él mismo venció allá en el desierto. Amén.
Aquellos cristianos de buena tierra son los que no cambian su vocación o su llamado por una mejor oferta. Amén. Es decir, no lo cambian por riquezas, no lo cambian por cosas terrenales, por cosas temporales. No cambian su asignación. Amén. ¿Y qué es lo que va a hacer el diablo cuando tú estás metido, entrado, dándole, apasionado, sirviéndole al Señor y toda la cosa? ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer? Te va a presentar una mejor oferta. Y el que es como el de Entre Espinos, dice, oye, pues suena bien eso. Por un tiempo voy a descansar de aquello y le voy a entrar a esto. Y ya que agarre, no, ya me regreso otra vez. Fichuy, diría el diablo, ¿no? Que nada regresas. Él lo que quiere es que atraparte. Amén. ¿Y cuántas veces el cristiano se toma una tregua, se toma un descanso, se toma un año sabático de no trabajar en la obra de Dios? Este año no voy a agarrar ni un ministerio. ¿Qué todo dar, no? A ver, ¿dónde dice la Biblia eso? Este año voy a descansar. ¿De qué? ¿De qué vamos a descansar? ¿O no está usted agradecido por lo que Dios hizo en su vida? O sea que Dios se tiene que aguantar de que descansemos porque ya trabajamos demasiado. Cuando yo pienso y lo veo en la cruz del Calvario, digo yo pensando que yo quiero descansar. A ver. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hermanos, de esos quiere el Señor, ¿verdad? Amén. Y hermanos, los que son de la buena tierra son aquellos que desean complacer el corazón de Dios, dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Pues Dios me dio esto, pues yo le correspondo con esto, al 1 por 1. Yo quiero toda la fructificación posible, que mi vida pueda rendir en las manos de Dios. Ahorita leímos un texto que dice, Dios nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Dice, y que para cuando ores, el Señor te dé lo que estás pidiendo. Amén. ¿Cómo va a orar el que está en una buena asignación, el que es buena tierra, el que le creyó a Dios, el que aseguró la semilla de la asignación y del llamado y de la vocación y lo guardó y lo protegió y ahuyentó a los enemigos y dijo, esto es para yo vivirlo el resto de mi vida, ¿verdad? Dice el Señor, muy bien, entonces vas a dar mucho fruto, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Los patrones ahí en el campo, le dice el mayordomo, oye, necesito fertilizante. Y el mayordomo le dice, no, aguántate con ese. Así le dice, no, pues, ¿cuántos quieres? Le dice, 2 camiones, órale están. Oye, necesitamos unas varas, unos martillos, o yo no sé qué, ¿cuántos quieres? ¿Por qué? Porque la obra tiene que crecer. Somos mayordomos en su obra nada más. Y todo lo que pide el que está en buena tierra, Dios se lo concede. Amén. ¿Y por qué todo? Porque no va a pedir tonterías por eso. Va a pedir cosas propias, que convienen, que son del agrado de Dios. Hermanos, nos conviene alinearnos en los propósitos de Dios. Por eso cuando dijo el Señor en una ocasión, dijo, pedís y no recibís. O sea, pides, pero no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Esa persona que está pidiendo así no está en ninguna asignación que honre a Dios. No está. Y todavía le pide, Señor, dame, mira esto, para acá y para allá. Si el Señor le preguntara, ¿cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? ¿En qué estás sirviendo? Pues no tendría nada que decir. Está pidiendo mal para sus propios deleites, ¿verdad? Pero que está en buena tierra, hermanos, pide conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, la bendición está destinada para los fructíferos, para los que aman la asignación que Dios les dio. Así que si tú quieres honrar a Dios, tienes que perfilarte en decir, ¿cuál es mi asignación? O ¿cuál es nuestra asignación como iglesia también? ¿A qué nos llamó el Señor? Y tú te unes a esa asignación. Hermanos, Dios se va a manifestar poderosamente. Amén.